Hola, hola, bienvenidos al subreddit del control. En el comentario aquí les dejo la marca de tiempo donde empieza el vídeo para quien ve de la otra aplicación. A história de hoje é Amor Verdadeiro, Lugar Equivocado. La narración realiza una IA e a história tem elementos fictícios, então qualquer semelhança com nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. La jugabilidad del vídeo es completamente original, creada por mí. Las historias citadas son traduzidas y adaptadas por mí para brindarles la mejor experiencia posible. Compartilhe con quien disfrutan de las buenas historias. Deme le gusta. Comente su opinión en el comentario. E subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Amor correcto, lugar equivocado. Conocí al hombre de mi vida en el velorio de un desconocido. Nunca imaginé que conocería al hombre que cambiaría mi vida en un lugar donde todos estaban diciendo adiós. Mi nombre es Valeria, tengo 32 años y, hasta hace poco, creía que las mejores historias de amor comenzaban en cafeterías, aeropuertos o fiestas, lugares llenos de vida, lugares donde las personas iban para encontrar algo. Jamás pensé que la mía comenzaría en un velorio. Todo empezó cuando mi mejor amiga, Camila, me llamó una tarde de jueves. Su voz estaba quebrada, su abuelo había fallecido durante la madrugada. Yo conocía al señor Ernesto desde hacía años. Era uno de esos hombres que siempre tenía una historia para contar y un consejo para dar. Aunque no éramos cercanos, sentí mucho su partida, sin pensarlo dos veces. Le dije a Camila que estaría con ella durante el velorio. La ceremonia se realizó al día siguiente en una funeraria pequeña, ubicada en una calle tranquila de la ciudad. Desde el momento en que entré, el ambiente me envolvió, las luces suaves, el olor a flores frescas y el silencio respetuoso creaban una sensación extraña, como si el tiempo avanzara más despacio allí dentro. Encontré a Camila junto a su familia y la abracé durante varios minutos. No había palabras adecuadas para momentos así. A veces la presencia vale más que cualquier frase. Pasaron un par de horas entre saludos, conversaciones discretas y recuerdos compartidos sobre el señor Ernesto. Cuando sentí que necesitaba un poco de aire, salí hacia una pequeña sala donde había una máquina de café. Fue allí donde lo vi por primera vez. Estaba apoyado contra la pared con un vaso de papel entre las manos. Tendría unos 35 años, cabello oscuro, barba cuidadosamente arreglada y una expresión que mezclaba cansancio y tristeza. No parecía estar mirando nada en particular, simplemente observaba el suelo, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. Intenté ignorarlo. Tomé mi café y me senté en una silla cercana, pero unos segundos después ocurrió algo inesperado. La máquina hizo un ruido extraño y dejó caer café sobre el borde de mi vaso. Intenté reaccionar rápido, demasiado rápido. El vaso se inclinó y terminé derramando parte del contenido sobre mi blusa. Perfecto, murmuré. Escuché una pequeña risa. Levanté la vista. Era él. Perdón, dijo. Sé que no debería reírme en un lugar como este, por alguna razón. Terminé sonriendo. No te preocupes, creo que fue más vergonzoso para mí que divertido para ti. Él tomó algunas servilletas de una mesa cercana y me las ofreció. Gracias. De nada. Durante unos segundos ninguno dijo nada. Lo normal habría sido que la conversación terminara ahí, pero no terminó. ¿Eras familiar del señor Ernesto?, pregunté. Su expresión cambió ligeramente. No. En realidad vine por otra persona, asentí. Había olvidado que la funeraria tenía varias salas. Yo vine por el abuelo de una amiga. Entonces estamos aquí por razones parecidas. Supongo que sí. Hubo un silencio breve, no incómodo, solo tranquilo, de esos silencios raros que no necesitan llenarse de inmediato. Soy Daniel, dijo finalmente Valeria. Nos estrechamos la mano, y algo extraño ocurrió. No fue un flechazo, no fue una escena de película, fue simplemente una sensación de familiaridad, como si ya hubiera hablado con él antes, como si, por alguna razón imposible de explicar, estar a su lado resultara fácil. Seguimos conversando durante casi media hora. Hablamos del clima, del tráfico, del café horrible de las funerarias y de cómo la vida tenía la costumbre de detenerse sin previo aviso. En ningún momento intentamos impresionarnos, ninguno coqueteó, ninguno buscó llamar la atención del otro. Solo hablamos, y sin darme cuenta, empecé a olvidar dónde estábamos. Hasta que una voz nos devolvió a la realidad. Una empleada anunció que la ceremonia estaba por comenzar. Daniel miró su reloj. Debo volver. Yo también. Por un instante pensé que todo terminaría allí.
Dos desconocidos compartiendo una conversación en el lugar menos apropiado del mundo, nada más, pero cuando comenzamos a caminar en direcciones opuestas, escuché su voz detrás de mí, Valeria. Me giré, él parecía tan nervioso como sorprendido por sus propias palabras. ¿Te molestaría si intercambiamos números? Sentí una pequeña sonrisa aparecer en mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respondí sin pensarlo demasiado, no, no me molestaría en absoluto. Cuando regresé a casa aquella noche me sorprendí mirando el número de Daniel varias veces, no porque estuviera enamorada, ni siquiera porque estuviera especialmente emocionada, era más bien curiosidad. Había algo en el que me resultaba difícil de explicar. La conversación había sido sencilla, pero genuina, sin juegos, sin máscaras y sin esa sensación de estar siendo evaluada que tantas veces había sentido en citas anteriores. Aún así, no esperaba que me escribiera tan pronto, a la mañana siguiente. Mientras preparaba café antes de ir al trabajo, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. Buenos días, Valeria, espero que hayas llegado bien a casa, y que tu blusa haya sobrevivido al ataque de la máquina de café. Me reí sola en la cocina. Era una tontería, pero consiguió alegrarme el día. Le respondí y la conversación continuó de manera natural. Primero fueron algunos mensajes, luego decenas, después llamadas ocasionales por la noche. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común. Los dos nos gustaban los libros de misterio, los paseos largos sin rumbo, las películas antiguas que casi nadie veía, y compartíamos algo más. Los dos habíamos pasado por pérdidas importantes en los últimos años. No hablábamos mucho de eso, pero ambos entendíamos el dolor del otro sin necesidad de explicaciones extensas. 2 semanas después llegó nuestra primera cita. Elegimos una cafetería pequeña cerca de un parque, un lugar tranquilo. Sin embargo, cuando llegué, Daniel ya estaba allí. Parecía nervioso, mucho más nervioso que durante nuestras conversaciones. Pensé que quizás no vendrías, admitió, porque no iba a venir, porque técnicamente nos conocimos en un velorio. No pude evitar reír. Cuando lo dices así, suena bastante extraño. Porque lo es. Pasamos casi 4 horas hablando, el tiempo desapareció por completo. Cuando salimos de la cafetería ya estaba anocheciendo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse y el aire era agradable. Caminamos por el parque sin prisa. Y fue entonces cuando descubrí algo que me hizo verlo de otra manera. Daniel era una de esas personas que escuchan de verdad. No esperaba su turno para hablar, no intentaba dirigir todas las conversaciones hacia sí mismo, escuchaba, y eso se había vuelto raro. Muy raro. Esa noche al despedirnos no hubo beso ni intentos apresurados de convertir aquello en algo más, solo un abrazo sincero, y curiosamente, eso me gustó, porque me hizo sentir que no estaba intentando conquistarme, estaba intentando conocerme. Durante las semanas siguientes comenzamos a vernos con frecuencia, cenas simples, caminatas, conversaciones interminables. Poco a poco, Daniel empezó a ocupar un espacio importante en mi rutina, y sin darme cuenta, también en mis pensamientos. Pero mientras todo avanzaba entre nosotros, había una pregunta que seguía rondando mi cabeza. Nunca le había preguntado exactamente por quién había ido al velorio aquel día. Cada vez que el tema aparecía, la conversación tomaba otro rumbo. No parecía ocultarlo, pero tampoco parecía querer hablar de ello, y aunque intenté respetar su silencio, una parte de mí seguía preguntándose qué historia escondía aquella tristeza que vi en sus ojos la primera vez que nos encontramos. No sabía que la respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre él. La respuesta llegó una tarde lluviosa de domingo. Daniel y yo estábamos en mi apartamento viendo una película que ninguno de los dos estaba prestando demasiada atención. La lluvia golpeaba las ventanas y el ambiente era tan tranquilo que parecía imposible que algo pudiera alterar aquella paz. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Daniel miró la pantalla, su expresión cambió de inmediato. No respondió. Simplemente observó el nombre durante unos segundos antes de silenciar la llamada. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, pero era evidente que no. Minutos después el teléfono volvió a sonar, y luego otra vez. La tercera llamada terminó por preocuparme. Daniel, él suspiró profundamente, como si hubiera estado evitando una conversación durante demasiado tiempo. Es mi hermana. Ocurrió algo. Permaneció en silencio unos segundos, después dejó el teléfono sobre la mesa. Creo que ya es hora de contarte algo. Me acomodé en el sofá, no por curiosidad, por preocupación, porque la tristeza que había visto en él durante el velorio estaba regresando. La persona por la que fui a la funeraria aquel día era mi esposa. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Por un instante pensé que había escuchado mal. ¿Tu esposa? Daniel asintió lentamente. Se llamaba Laura. No supe qué decir, no porque estuviera molesta, sino porque jamás imaginé aquella respuesta. Durante todos esos meses nunca había mencionado haber estado casado. Ella murió hace casi un año. La lluvia seguía cayendo afuera, y de repente entendí muchas cosas: los silencios, la melancolía ocasional,
las noches en las que parecía perderse en sus pensamientos. Lo siento mucho, Daniel bajó la mirada, era una buena persona, la enfermedad apareció de forma inesperada. Todo ocurrió demasiado rápido, su voz se quebró ligeramente, pensé que tendría más tiempo. Nadie tiene más tiempo, pensé, solo creemos que lo tenemos. Durante varios minutos hablamos de Laura por primera vez, no como un fantasma, no como un secreto, como una persona real. Me contó cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo construyeron una vida juntos, y cómo tuvo que despedirse cuando todavía no estaba preparado para hacerlo. Lo escuché sin interrumpir, porque entendí algo importante. No estaba compitiendo con el recuerdo de otra mujer, estaba conociendo una parte fundamental de la vida del hombre que empezaba a amar. Cuando terminó de hablar, parecía más aliviado, como si hubiera cargado aquella historia completamente solo durante demasiado tiempo. No. Te lo conté antes porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que pensaras que era demasiado pronto para seguir adelante. La sinceridad en su voz me desarmó. ¿Y tú qué piensas? Daniel tardó varios segundos en responder. Pienso que nunca dejaré de extrañarla. Pero también pienso que estoy cansado de sobrevivir en lugar de vivir. Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotros, y por primera vez comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ninguno de los dos había buscado enamorarse, mucho menos. En aquellas circunstancias simplemente había sucedido, de forma lenta, imperfecta, humana. Aquella noche, cuando Daniel se fue, me quedé despierta durante horas, no porque dudara de él, todo lo contrario, lo que me preocupaba era algo mucho más complejo. ¿Estaba preparado para amar otra vez? Y una pregunta todavía más difícil. ¿Estaba yo preparada para compartir su corazón con un recuerdo que nunca desaparecería? Porque algunas personas dejan nuestra vida, pero jamás abandonan nuestro corazón, y por primera vez desde que conocí a Daniel, entendí que nuestro futuro podría ser mucho más complicado de lo que había imaginado. Durante los días siguientes intenté no pensar demasiado en aquella conversación, me repetía que el pasado de Daniel no era un problema, y en realidad, no lo era. Todos llegamos a una relación con historias, heridas y recuerdos. Sin embargo, sería mentira decir que no me afectó, no porque sintiera celos de Laura, era imposible sentir celos de alguien que ya no estaba. Lo que me inquietaba era otra cosa, el miedo de convertirme en una especie de reemplazo, en alguien que ocupaba un espacio vacío. En lugar de tener un lugar propio, intenté ignorar esa sensación, pero regresaba cada vez que Daniel mencionaba algo de su antigua vida. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, vimos una librería antigua. Daniel sonrió. A Laura le encantaban lugares como este. La frase fue inocente, natural, pero me hizo sentir algo extraño. No dije nada, seguimos caminando, y unas cuadras más adelante ocurrió de nuevo. Ella también adoraba este restaurante. Más tarde, frente a un parque. Aquí veníamos a pasear los domingos. Cada comentario era pequeño, inofensivo, pero juntos empezaban a formar una sombra difícil de ignorar. Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí culpable, porque sabía que Daniel no estaba haciendo nada malo, simplemente estaba compartiendo recuerdos importantes de su vida. Aún así, una parte de mí se preguntaba si alguna vez dejaría de sentirme una visitante en una historia que había comenzado mucho antes de que yo apareciera. Las semanas pasaron, y justo cuando empezaba a encontrar un equilibrio, conocí a su familia. Su hermana, Sofía, organizó una comida en su casa. Daniel quería presentarme oficialmente. Yo estaba nerviosa, más nerviosa de lo que esperaba. La reunión comenzó bien, todos fueron amables, educados, incluso cariñosos, pero con el paso de las horas empecé a notar ciertas miradas, ciertos silencios, pequeños detalles que no parecían casuales, y entonces sucedió. Mientras mostraba unas fotografías familiares, la madre de Daniel sacó un álbum antiguo. En una de las imágenes aparecía Laura, sonriendo, feliz, rodeada por toda la familia. La mujer a mi lado acarició la fotografía. Era maravillosa. El comentario no tenía mala intención, pero después llegaron otros. Laura siempre organizaba estas reuniones. Laura cocinaba esto de una forma especial. Laura adoraba esta época del año. Su nombre aparecía constantemente, como si todavía estuviera sentada en la mesa, como si nadie hubiera aprendido a convivir con su ausencia, y cuanto más avanzaba la tarde, más invisible me sentía. Daniel pareció darse cuenta, tomó mi mano discretamente bajo la mesa, un gesto pequeño, pero suficiente para recordarme que estaba allí, que me veía, que entendía lo que estaba pasando. Cuando finalmente regresamos a casa, ninguno habló durante varios minutos, hasta que él estacionó frente a mi edificio. Lo siento, lo miré. ¿Por qué? Porque sé lo difícil que fue hoy, suspiré. No fue culpa de ellos, lo sé, y tampoco es culpa de Laura. Daniel asintió lentamente. Pero sí es mi responsabilidad proteger lo que estamos construyendo. Aquellas palabras me sorprendieron, porque no sonaban a un hombre atrapado en el pasado, sonaban a alguien intentando avanzar sin olvidar, pero avanzando.
Por primera vez desde que conocí a Daniel, hablamos abiertamente sobre nuestros miedos. Yo le confesé que temía convertirme en una comparación constante, él me confesó que tenía miedo de que algún día me cansara de luchar contra fantasmas. La conversación duró casi 2 horas y terminó con una verdad sencilla: Laura siempre formaría parte de su historia, pero yo no estaba allí para ocupar su lugar, estaba allí para construir algo completamente diferente. Aquella noche sentí que habíamos superado un obstáculo importante, sin embargo, ninguno de los dos imaginaba que el verdadero desafío todavía estaba por llegar, y que no vendría del pasado, vendría del presente. El verdadero problema apareció de una manera tan inesperada que al principio no le di importancia. Todo comenzó con pequeños cambios en Daniel, nada alarmante, nada que justificara una discusión, pero suficientes para llamar mi atención. Empezó a cancelar algunos planes a último momento, tardaba más en responder mis mensajes, y en ocasiones, parecía distraído incluso cuando estábamos juntos. Al principio pensé que era estrés. Su trabajo se había vuelto más exigente y estaba atravesando un proyecto importante. Yo misma había pasado por etapas parecidas, por eso intenté ser comprensiva, pero las semanas siguieron avanzando y la distancia emocional comenzó a crecer. No era una ausencia física, Daniel seguía presente, me llamaba, me visitaba, me abrazaba. Sin embargo, algo parecía estar alejándolo lentamente. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante, me di cuenta de que apenas había hablado durante toda la comida. Miraba por la ventana, jugaba con el tenedor, sonreía cuando yo decía algo, pero su mente parecía estar en otro lugar. Finalmente decidí preguntar: ¿qué está pasando? Daniel levantó la vista. ¿A qué te refieres? Te siento diferente. Guardó silencio, y ese silencio confirmó todo lo que yo ya sospechaba. No quiero mentirte, dijo finalmente. Mi corazón comenzó a acelerarse. Entonces no me mientas. Daniel respiró profundamente. Hace unas semanas me ofrecieron un trabajo. ¿Eso es bueno? No, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Volvió a quedarse callado, y cuando habló entendí por qué había estado evitando la conversación. Es en otra ciudad. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué tan lejos? A unas 6 horas de aquí. La noticia cayó entre nosotros como una piedra. No era otro país, no era el fin del mundo. Pero tampoco era una distancia fácil, especialmente para una relación que apenas comenzaba a construir raíces. ¿Ya tomaste una decisión? Daniel bajó la mirada. No, pero su expresión decía otra cosa. Comprendí que llevaba semanas pensando en ello, quizás meses, y que no sabía cómo decírmelo. Durante el camino de regreso apenas hablamos, no porque estuviéramos enojados, sino porque ambos estábamos intentando imaginar un futuro que, de repente, ya no parecía tan claro. Esa noche casi no dormí. Por primera vez desde que nos conocimos, el miedo no tenía nada que ver con Laura, ni con el pasado, tenía que ver con nosotros, con la realidad, con las decisiones que cambian el rumbo de una vida. Los días siguientes fueron difíciles. Daniel seguía indeciso. El puesto representaba una oportunidad enorme para su carrera, un salario mejor, más estabilidad, más posibilidades de crecimiento. Era el tipo de oportunidad que aparece una vez cada muchos años, y yo lo sabía. Por eso nunca le pedí que la rechazara, ni una sola vez, pero también sabía lo que aquella decisión significaba para nosotros. Una tarde nos sentamos en un banco del parque donde habíamos tenido una de nuestras primeras citas, el mismo lugar donde habíamos pasado horas hablando sin darnos cuenta del tiempo. Tengo miedo, admitió Daniel. Yo también. Él me miró. ¿Y si esto nos destruye? No tenía una respuesta, porque nadie la tenía. Las relaciones a distancia funcionan para algunas personas, para otras no. No existen garantías. Solo intentos, solo esperanza. ¿Qué es lo que realmente quieres? Pregunté. Daniel tardó mucho en responder, tanto que llegué a pensar que no lo haría. Finalmente dijo: quiero quedarme contigo. Aquellas palabras hicieron que mi corazón se acelerara, pero inmediatamente después añadió algo que me rompió el alma: y también quiero aceptar el trabajo. Por primera vez entendí que el amor no siempre enfrenta villanos, a veces enfrenta decisiones imposibles, porque había 2 caminos frente a nosotros, y ninguno parecía completamente correcto, ni completamente equivocado, solo diferentes, y cualquiera de ellos tendría un precio. Después de aquella conversación, todo cambió. No de forma dramática, no hubo gritos, ni lágrimas, ni discusiones interminables. Lo que apareció entre nosotros fue algo mucho más difícil de manejar: la incertidumbre. Cada día parecía una cuenta regresiva hacia una decisión que ninguno quería tomar. Daniel tenía un plazo para responder a la oferta de trabajo, y mientras el tiempo avanzaba, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Debía quedarse por amor o marcharse por su futuro? Yo sabía que sí. Realmente lo amaba, no podía pedirle que renunciara a una oportunidad tan importante, pero también sabía que algunas decisiones dejan heridas que tardan años en sanar. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, Daniel dejó el tenedor sobre la mesa.
Su expresión era seria, demasiado seria. Ya tomé una decisión, sentí que el corazón me golpeaba el pecho. La aceptaste, él asintió. Durante unos segundos no escuché nada más, solo el sonido lejano de los autos pasando por la calle. Había imaginado ese momento muchas veces, pensé que lloraría, que me enfadaría, que intentaría convencerlo de cambiar de opinión, pero no hice ninguna de esas cosas, porque en el fondo, siempre supe cuál sería su elección. Y también sabía que probablemente yo habría hecho lo mismo. Cuando te vas en 6 semanas, de repente parecían 6 días, o 6 horas, el tiempo adquirió una velocidad aterradora. Durante los días siguientes intentamos actuar con normalidad. Salíamos, veíamos películas, compartíamos cenas, hacíamos planes, pero ambos sabíamos que aquellos planes tenían fecha de vencimiento, y eso volvía cada momento más valioso y más doloroso. Un sábado por la mañana fuimos a la costa, pasamos el día caminando junto al mar, hablando de cualquier cosa, evitando cuidadosamente el tema que ocupaba nuestros pensamientos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, nos sentamos sobre la arena, el cielo estaba teñido de tonos naranjas y dorados. Daniel observó el horizonte durante varios minutos, luego dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que conocerte fue lo último que esperaba encontrar aquel día. No necesitaba preguntar a qué día se refería, los dos lo sabíamos, el velorio. Aquel lugar donde todo había comenzado. Yo tampoco esperaba encontrarte. Daniel sonrió. Y ahora eres la persona más importante de mi vida. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada, porque sabía que eran sinceras, no dichas por compromiso, no para aliviar la culpa, sino porque realmente la sentía. Tomé su mano. Entonces prométeme algo, lo que quieras, no permitas que el miedo tome decisiones por nosotros. Daniel me miró en silencio. ¿Qué quieres decir? Respiré profundamente. Que si vamos a intentarlo, lo hagamos de verdad, sin excusas, sin rendirnos antes de empezar. Sus ojos se humedecieron ligeramente, y por primera vez en mucho tiempo vi desaparecer parte de la preocupación que había estado cargando. Lo prometo. Aquella noche nos abrazamos durante varios minutos, como si ambos intentáramos memorizar el momento, guardar cada detalle, cada sensación, cada latido, porque la despedida se acercaba, y aunque ninguno quería admitirlo, existía una pregunta que seguía escondida detrás de todas las demás. ¿Qué ocurriría cuando los kilómetros reemplazaran a los abrazos? Porque es fácil amar a alguien cuando está a tu lado. Lo difícil es seguir construyendo una historia cuando la vida insiste en separarlos, y muy pronto descubriríamos si lo nuestro era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a esa prueba. Las 6 semanas pasaron más rápido de lo que imaginábamos. Un día estábamos contando los días que faltaban, al siguiente, ya estábamos en la estación de tren con una despedida esperándonos. El cielo estaba gris aquella mañana, no llovía, pero parecía que podía hacerlo en cualquier momento. Daniel sostenía una mochila sobre el hombro. Yo intentaba convencerme de que aquello no era un adiós, solo un cambio, solo una etapa diferente, pero las despedidas tienen una manera cruel de sentirse definitivas incluso cuando no lo son. Nos abrazamos durante mucho tiempo, ninguno parecía dispuesto a soltarse primero. Voy a volver tan seguido como pueda, dijo. Lo sé, y voy a llamarte todos los días. También lo sé. Intentamos sonreír, pero nuestras sonrisas no lograban ocultar la tristeza. Cuando finalmente anunciaron la salida del tren, sentí que algo dentro de mí se encogía. Daniel tomó mi rostro entre sus manos. No te pierdas de mi vida, Valeria. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera detenerlas. Solo si tú prometes no perderte de la mía. Me besó suavemente y unos minutos después se marchó. Vi cómo desaparecía entre la multitud, hasta que ya no pude distinguirlo, hasta que solo quedó el vacío. Los primeros días fueron difíciles, mucho más difíciles de lo que ambos habíamos imaginado. Las videollamadas ayudaban, los mensajes ayudaban, escuchar su voz ayudaba, pero nada reemplazaba la sensación de tenerlo cerca, nada reemplazaba las pequeñas cosas, las caminatas, las cenas improvisadas, los silencios compartidos, todo aquello que parece insignificante hasta que desaparece. Sin embargo, seguimos intentándolo, y durante un tiempo funcionó. Daniel viajaba para verme una vez al mes. Yo hacía lo mismo cuando podía organizar mis vacaciones. Cada encuentro se convertía en algo especial, algo esperado, algo que nos recordaba porque estábamos luchando. Pero mantener una relación a distancia exige más que amor, exige paciencia, tiempo, energía, y poco a poco comenzaron a aparecer las grietas. No grandes problemas, pequeños desgastes, llamadas canceladas por trabajo, planes que debían posponerse, mensajes respondidos horas después. Nada grave por separado, pero acumulados comenzaban a pesar. Una noche discutimos por primera vez. Ni siquiera recuerdo exactamente por qué, algo relacionado con una visita que tuvo que cancelarse, algo pequeño, pero detrás de aquella discusión había meses de frustración acumulada. Cuando terminamos la llamada, ambos
Estábamos heridos y por primera vez sentí miedo de verdad, no miedo a la distancia, no miedo al futuro, miedo a que el amor no fuera suficiente. Los días siguientes fueron tensos, ninguno sabía cómo acercarse al otro, ninguno quería seguir lastimando. Hasta que una noche recibí una videollamada inesperada, era Daniel, parecía agotado, pero también decidido, no quiero seguir así, mi corazón se aceleró, así como, viviendo a medias, lo observé sin entender, entonces sonrió, una sonrisa nerviosa. Como la que había visto el día que me pidió mi número de teléfono, creo que he estado buscando la solución equivocada. ¿Qué quieres decir? Daniel respiró profundamente y entonces dijo algo que cambió todo, quiero que vengas a vivir conmigo. Por un instante pensé que estaba bromeando, pero no lo estaba, sus ojos estaban llenos de sinceridad, de esperanza, y también de miedo, porque sabía que aquella propuesta podía acercarnos, o alejarnos para siempre, la decisión ahora ya no dependía de él. Dependía de mí, y mientras lo observaba al otro lado de la pantalla, comprendí que mi vida estaba a punto de cambiar una vez más. Pasé 3 días sin darle una respuesta, no porque no lo quisiera, sino porque entendía lo que significaba decir que sí, dejar mi vida atrás, mi trabajo, mi apartamento, mis rutinas, todo lo que había construido sola durante años, y al mismo tiempo, significaba apostar por algo que no tenía garantías, algo hermoso, sí, pero incierto. Daniel no me presionó, solo me escribió una vez, lo que decidas, lo voy a entender, pero prefiero que lo intentemos juntos que perderte poco a poco. Esa frase se quedó conmigo más de lo que esperaba. La noche antes de mi decisión apenas dormí, me senté en el suelo de mi sala, rodeada de cajas vacías que había sacado sin darme cuenta, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a hacer. Al amanecer, tomé mi teléfono y lo llamé. Necesito hablar contigo, dije. Hubo un silencio corto al otro lado. Estoy aquí, respondió. Respiré hondo. Voy a ir. No dijo nada durante unos segundos, solo escuché su respiración acelerarse. En serio, y entonces lo escuché reír, no una risa fuerte sino una de alivio, de incredulidad, de vida. Valeria, pensé que te ibas a arrepentir, yo también lo pensé. Hubo otro silencio, pero esta vez fue distinto, lleno, real. Cuando llegué a la ciudad donde él vivía, no hubo grandes gestos, no hubo música, ni escenas dramáticas, solo Daniel esperándome en la salida del tren con las manos temblando ligeramente. Cuando me vio, no dijo nada, solo caminó hacia mí, y me abrazó como si el mundo entero dependiera de ese momento, y quizá de alguna forma dependía. Los primeros meses no fueron perfectos, aprender a vivir juntos fue un proceso real, con días buenos y otros difíciles, hubo discusiones pequeñas, ajustes, momentos de duda. Pero también hubo algo que nunca habíamos tenido antes, cotidianeidad, desayunos juntos, compras simples, películas sin necesidad de despedidas al final, una vida compartida sin relojes contando horas de separación. Un día, mientras organizábamos cosas en la cocina, Daniel me miró y dijo, ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Que todo empezó en un velorio. Me reí, el peor lugar posible para conocer a alguien. Él se acercó y me abrazó por la espalda, o el mejor, dependiendo de cómo lo mires. No respondí, porque tenía razón. Algunas historias no empiezan en los lugares ideales, empiezan donde la vida las coloca, a veces en medio de la tristeza, a veces en el silencio, a veces cuando menos lo esperas, pero eso no determina el final. Con el tiempo entendí algo importante: el amor no siempre llega de forma perfecta, ni en el momento correcto, ni en el escenario ideal, pero cuando es real, encuentra la manera de quedarse, incluso si comienza en el lugar equivocado. Y así fue como aprendimos que, aunque nos conocimos en un día de despedidas, lo nuestro siempre fue una historia de comienzos. Los epílogos nunca llegan cuando uno los espera, llegan cuando la vida ya ha tomado su propia decisión sobre la historia. Han pasado 3 años desde aquel día en el tren, 3 años desde que dejé mi ciudad, mis miedos y mis dudas para empezar algo nuevo con Daniel. No todo fue fácil, y cualquiera que diga que el amor resuelve todo, no ha vivido una relación real. Tuvimos discusiones, momentos de cansancio, días en los que el mundo parecía demasiado pesado para 2 personas intentando encajar sus vidas, pero también tuvimos algo que nunca habíamos tenido antes: estabilidad, raíces, un hogar construido a base de decisiones compartidas. Hoy, mientras escribo esto, Daniel está en la sala preparando café. Sigue teniendo esa costumbre de hacer ruido con la taza antes de servirlo, sigue riéndose de mis quejas cuando lo derrama un poco en la mesa, y sigue mirándome como si todavía le sorprendiera que yo esté ahí, como si, después de todo este tiempo, aún no pudiera creerlo. Hace unos meses nos mudamos a un apartamento más grande, no porque lo necesitáramos, sino porque empezamos a imaginar un futuro que antes nos daba miedo nombrar. Una tarde, mientras organizábamos cajas, encontramos algo guardado en un cajón viejo. Era el mismo café derramado de aquella primera conversación en el velorio, la blusa que usé ese día,
todavía con la pequeña mancha que nunca logré quitar del todo. Daniel la sostuvo entre sus manos y sonrió. Nunca imaginé que una mancha de café cambiaría mi vida. Me reí. No fue el café. Entonces, ¿qué fue? Lo miré durante unos segundos. Fue que no te fuiste cuando podrías haberlo hecho. Él dejó la blusa de nuevo en la caja y se acercó. Tampoco tú, y tenía razón, porque esta historia nunca fue sobre un lugar equivocado, ni sobre el momento incorrecto. Fue sobre dos personas que, sin buscarlo, se encontraron cuando la vida no tenía intención de facilitarles nada. Hoy no sé qué pasará en el futuro, nadie lo sabe realmente, pero he aprendido algo que antes no entendía. No todas las historias de amor empiezan en el lugar ideal, algunas empiezan en la tristeza, otras en el silencio, y algunas, como la nuestra, empiezan en un adiós, pero si son reales, encuentran la manera de transformarse en algo que no necesita permiso para existir. Y ahora, cada vez que paso frente a una funeraria o escucho el sonido de una máquina de café, no pienso en despedidas, pienso en comienzos, porque a veces, el amor correcto aparece en el lugar equivocado, solo para recordarte que el destino no sigue reglas.